Hoy estamos con Gonzalo Velasco. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Asier. Pues ya lo veis, compañero de Navarra Televisión, le podéis seguir, seguro que ya lo hacéis, pero si no os lo invito a que le sigáis todos los lunes a partir de las 9:30 de la noche en Zona Mixta, también con todo el deporte en navarratelevisión.es. Gonzalo, hacía 3 meses que Osasuna no lograba una victoria. Al final sí ha conseguido ante el Granada. Vamos a hablar un poquito de la actualidad del club, pero primero miramos a ese partido del pasado fin de semana. ¿Qué sensaciones te dejó el conjunto de Yago Arrasate? Pues que la victoria no se podía demorar más, ¿no? Después de esos, como bien indicas, 3 meses, ¿no? Del 24 de octubre al 24 de enero, 13 jornadas nada más y nada menos, que ha estado el conjunto rojillo sin conseguir la victoria. Y fíjate cómo son las cosas y cómo está esta liga, que con esa victoria, después de tanto tiempo, Osasuna ha salido de los puestos de descenso, que llevaba 8 jornadas nada más y nada menos. Después de un arranque, pues bueno, esperanzador, pero después, obviamente, con semejante dinámica. Y la verdad que a mí me gustó mucho Osasuna, sobre todo en la primera parte, no solo por el marcador, sino por el planteamiento, ¿no? Que yo creo que Arrasate ya se está dando cuenta y le ha costado, eso sí, esta temporada, en la que el 4-4-2 con dos referencias, a pesar de que la plantilla, tal vez la confección de la misma y las incorporaciones de este verano invitaban a ello, pues no estaba saliendo como se esperaba, ¿no? Y está volviendo un poquito al sistema que tantos réditos le ha dado, sea con el 4-1-4-1 o un 4-2-3-1, pero bueno, solo con una referencia en punta para que después la línea siguiente, sea de 3 jugadores o de 4, sea la que pueda presionar arriba, ¿no? Que en los 2 años anteriores, pues ya vemos, un ascenso y una permanencia holgada en primera división le había dado. Entonces, veremos si ya finalmente se consolida esto y al fin la buena imagen mostrada por el conjunto rojillo en los últimos encuentros que veníamos hablando, ¿no? Todos los que estamos en el mundillo osasunista, de que sí, que se estaba mejorando la imagen, pero el problema era que aún no llegaban las victorias, con lo cual cuando tuvieras ese pequeño bache en el juego, pues ¿qué iba a pasar, no? Tal vez ahí estaba la alarma desde esa penúltima posición. Ahora ya, pues muchas veces un lunes o un martes o un miércoles, una semana se ve diferente después de una victoria rojilla y después sobre todo de romper ese bache que atravesaban. La montaña rusa de sensaciones, ¿no? Que tanto decía en su día Enrique Martín. Ahora vamos a entrar poco a poco, ¿no? En esos detalles que decías, ¿no? El esquema, el dibujo táctico, pero por seguir hablando del partido ante el Granada, Gonzalo, ¿te sorprendió la alineación que presentó Yagoba con 2 bandas muy verticales como Johnny, Quique Barja y sobre todo porque no estaban los teóricamente titulares Roberto Torres y Rubén? ¿Tendrán ahora más protagonismo en Copa? Esa es otra duda que nos surge, ¿no? Yo creo que a todos nos sorprendió, ¿no? Esa revolución con hasta 7 novedades con respecto al último partido liguero en Valencia, porque el 11 de Granada se parecía más a un 11 copero que a un 11 liguero, ¿no? De lo que veníamos viendo hasta el momento. A mí me gustó, la verdad, y a mí me suele gustar, ¿no? Jugar con extremos bien abiertos y que les guste encarar, etcétera, etcétera. Y es la primera vez en este encuentro en toda la temporada en Liga en el que Arrasate se decanta por 2 extremos, de verdad. Habitualmente sí que solía combinar, ¿no? Cuando no jugaban juntos Rubén García y Roberto Torres, los habituales titulares, sí que se decantaba por uno de ellos y un extremo. Sobre todo al principio de esta temporada Barja, algunas veces Johnny, pero solo uno de los dos. En esta, pues mira, se atrevió a los dos y también se atrevió a cambiar a Caleri, que yo creo que dentro de todos los asunismos se estaba enamorando un poquito de este jugador y después también del gol que marcó el otro día y arriesgar con, entre comillas, entenderme arriesgar, con Budimir y le salió redondo, ¿no? Porque un centro de cada flanco, uno de Johnny primero y uno de Barja después, rematados por el croata para ese doblete para el 2-0 en los primeros 39 minutos. Luego se sufrió y yo creo que todos veíamos un poquito ahí qué podía pasar en la segunda parte después de que a los 5 minutos Luis Suárez recortara la diferencia. Nos acordábamos mucho de los últimos partidos anteriores, sobre todo a domicilio, del conjunto rojillo. Afortunadamente
después se pudo certificar la victoria. Muy importante Budimir, ¿no? Que no había visto portería jornadas atrás, había tenido oportunidades, se le estaba acabando un poquito el crédito en ese aspecto, muy importante, ¿no? Y sobre todo demostró lo que es un rematador, un jugador de área. Fíjate que yo parto de la base en la que con la llegada de Budimir él iba a ser el delantero a priori titular en Liga del Club Atlético Osasuna. Si bien desde que llegó el tema del coronavirus, después se volvió con su selección, etcétera, etcétera, pues Caleri el rendimiento estaba siendo muy bueno y sobre todo por la pelea, ¿no? que te ofrece Caleri, esa diferencia con respecto a Budimir. Budimir, pues eso, más rematador, tiene más gol, pero es que el trabajo, y para un equipo como Osasuna, ya puede fichar a jugadores muy talentosos, pero es que el trabajo es innegociable, ¿no? Y el esfuerzo, por eso gusta tanto jugadores estilo Caleri, como estamos viendo en esta temporada. Y lo dicho, parecía que partía con esa ventaja al principio de temporada Budimir, le comió un poquito la tostada a Caleri, veremos si este doblete sirve para que el croata pueda reenganchar de nuevo titularidades en Liga. Ya veremos, porque yo creo que ya Arrasate se va a decantar por un solo delantero de aquí en adelante. A ver. Se suele decir, ¿no? Que cuando algo funciona no lo toques. De momento esperemos que así siga, ¿no? Oye, Lucas Torró, hemos venido hablando de él pues, desde su llegada a Osasuna, era un jugador importante ya cuando se fue a la liga alemana, ahora regresa, todo el mundo creo yo nos ilusionamos con su vuelta, una pena todas las lesiones musculares que ha tenido, lleva ya 2 partidos jugando, titular, se ha hecho con la posición, no sé a ti qué sensaciones te genera este mediocentro. Pues que era otro de los futbolistas que cuando se trajo en verano era para ser titular sí o sí, ¿no? Ya cuando llegó, no solo porque recordábamos su buen periplo en ese año que estuvo aquí en Pamplona, sino que tenía toda la pinta que iba a ser un jugador titular en el centro del campo del Club Atlético Osasuna. Lamentablemente las lesiones le han impedido prácticamente jugar hasta ahora, a ver si tiene continuidad, y esto no es solo un pequeño bálsamo, dentro de la plaga de lesiones que está sufriendo el conjunto rojillo y él en particular, y es un jugador fundamental por cómo se mueve, por su envergadura, por todo, y se está viendo, ¿no? La mejoría del equipo también con Lucas Torró, pero con ese cambio, insisto, táctico sufrido por el equipo con ese 1-4-1-4-1 de las últimas jornadas. Otro nombre propio, Johnny. Qué desgracia con este jugador, las lesiones. Hay una imagen por ahí en redes sociales donde se le ve llorando, se marchó lesionado el jugador, a ver qué es lo que tiene, pero qué mala suerte, ¿no? Además, un jugador que venía a marcar una diferencia, ¿no? A nivel de calidad dentro del equipo. Pues mira, hemos hablado de Budimir, de Torró y otro de las incorporaciones, Johnny, que también ha venido para ser titular, ¿no? Osasuna realizó un esfuerzo importante, así lo dijo el propio director deportivo, Braulio Vázquez, en la presentación del jugador asturiano, ¿no? Era el que querían que viniera, no querían ningún otro parche, él no es un parche, él era el futbolista elegido desde un principio para venir aquí a Pamplona. Finalmente se pudo conseguir esa cesión procedente del Lazio y lo que me temo es que ocurre con Johnny es que necesita continuidad. Es un futbolista que en el momento que para, tarda en recuperar y lo que necesita es jugar, jugar y jugar. No puede estar un partido sí, 2 no, 2 sí, 3 no y veremos finalmente cuánto tiene que estar de nuevo parado el futbolista. Necesita continuidad y sobre todo eso, que le respeten las lesiones porque si no juega asiduamente no puede rendir también como lo hemos visto, no solo en el Sporting, sino también, por ejemplo, en el Alavés, ¿no? Oye, hablando del partido del Granada y ahora además entrando nombre por nombre, estamos poniendo sobre la mesa una serie de expectativas, ¿no? Que se habían generado en el pasado verano, ¿no? Venimos de donde venimos, de una temporada que terminó, como ya todos sabemos, con esa acumulación de partidos. La semana pasada hablaba con nuestra compañera Maite Jiménez del diario Sport y le hacía esta pregunta, Gonzalo, ¿te esperabas que este segundo año en Primera División iba a ser tan difícil en comparación con el anterior? Ya estamos diciendo, ¿no? Las cosas que están pasando. Luego también Yagoba con el 4-4-2, ahora parece que ha cambiado. Son muchas cosas, ¿no? Las que luego hablamos del estamento arbitral también, pero son muchas cosas que han alterado esta segunda temporada y no sé si tú te has visto sorprendido por ver a Osasuna no abajo, porque a priori
siempre es normal, entre comillas, que Osasuna esté abajo, pero tan limitado. ¿Tú te esperabas un año tan difícil en ese aspecto? A ver, es que yo lo que no me esperaba es el año pasado, esa permanencia tan holgada. Si repasamos en el siglo XXI los años que Osasuna ha estado en primera, se cuentan con una mano las temporadas en las que ha logrado una salvación, no en la penúltima o última jornada, ¿no? La verdad que fue una delicia. Ya la temporada del ascenso es el idilio, yo digo, el idilio de Arrasate con el Club Atlético Osasuna, con el ascenso, con la pasada temporada, también las circunstancias, ¿no? que se vieron la pasada temporada con la irrupción de la pandemia, con ese parón, con la reanudación del campeonato a puerta cerrada. Ujú. Yo es que siempre abogo porque o pienso que Osasuna en primera división va a sufrir, vamos, hasta el final, y cada punto es, por eso luego sí, cuando entremos con el tema del VAR, digo, cada punto que pueda arañar Osasuna es fundamental, y lo vamos a ver esta temporada. Lo extraño fue lo de la pasada, y hay que admitirlo, no pasa nada. Y esta, Osasuna tiene un equipo tal vez incluso mejor Sí. o más completo que el año pasado, pero es que las lesiones, no hay un jugador que nos haya librado esta temporada. Jugadores además importantes, jugadores que venían a ser titulares. Hemos destacado ya a 3, pero es que Aridane ahora cayó el otro día otra vez. Todos han tenido problemas esta temporada, y algunos que además no empezaron como acabaron la pasada, o como nos tenían acostumbrados. Pues entonces ese cúmulo de cosas y esa mala racha de 13 partidos sin ganar, pues han llevado a Osasuna que esté en estos momentos ahí coqueteando con el descenso. Pero bueno, que yo creo que va a ser tónica, ojalá me equivoque, y lo firmamos ahora, pero va a ser tónica habitual esta temporada, va a ser hasta el final. Ya decía Braulio, ¿no?, que él firmaba la última jornada quedar ahí en el primer puesto de salvación, aunque Todos. estemos hasta entonces en descenso. Pero no, vamos a recordar que tras la victoria ante el Granada, Osasuna ha salido del descenso, y eso es lo positivo, a ver si aprovechamos la dinámica ascendente. Quisiera preguntarte también, Gonzalo, por otro jugador, en este caso Manu Sánchez, que ha llegado recientemente, ya fue titular en Cornellá. Yo las cositas que le vi en ese partido ante el Español me gustó mucho. Obviamente, tras la marcha de Pervis Estupiñán, todos buscamos un jugador comparándolo con Pervis. No sé si crees que a Juan Cruz le ha pesado la inexperiencia en primera división, y lo que te digo, ¿qué le has visto a Manu Sánchez? ¿Te ha dejado buena impresión? A ver, primero, con el tema Juan Cruz, las comparaciones son odiosas. Todos tenemos muy fresca la gran temporada realizada por Estupiñán el pasado año. Para mí fue una de las claves, Estupiñán y Nacho Vidal. Es que Osasuna el año pasado atacaba con 2 futbolistas más que lo que suele hacer de normal. La importancia de los laterales, y de 2 laterales ofensivos, que luego, claro, tienen que defender, pero 2 laterales ofensivos en el fútbol actual, es que ya se está viendo, ¿no? En todos los equipos buscan eso, llegar con 2 futbolistas más del fútbol de antaño. Así que todos en verano creo que estábamos de acuerdo en que Juan Cruz, que no lo vio mucho, pues se decía el mejor lateral de lateral izquierdo de la pasada temporada en segunda división. Pues bueno, oye, es un buen fichaje. Yo siempre recuerdo el primer partido de Pervis Estupiñán en la pasada temporada en Leganés, que nos echábamos las manos a la cabeza. Madre mía, ¿quién es este futbolista que venía del Mallorca? Que hablaban bien, pero ese partido yo creo que nos echamos todos a temblar. Y luego, fíjate, con Arrasate todo lo que ha aprendido y dónde está ahora, en todo un poderoso Villarreal. A Juan Cruz pues le está costando un poquito más. A ver si ahora, como le ocurrió a Estupiñán en el pasado mercado invernal con la llegada de Lato, ahora Juan Cruz con la llegada de Manu Sánchez, pues pueden competir por ese puesto. Y la sensación de Manu Sánchez por el momento buenísima. Ahora entendemos por qué el Atlético de Madrid no ha querido incluir ningún tipo de cláusula o posible cláusula, opción de compra para el Club Atlético Osasuna cara al próximo verano. Es un futbolista que de momento, y más vale que no le rompió Luis Suárez el tobillo, ahora seguro que vamos con eso, del VAR, le pudo romper el tobillo el otro día, y encima le señalan amarilla o le muestran la amonestación a Manu Sánchez. De momento, buena pinta, pero ojo,
que lleva 3 partidos. A mí me gustó en Cornellá, tanto doblando, como decías antes, por el exterior como también por dentro. Me recordó en algunas cosas a Pervis, aunque evidentemente el físico que tenía Pervis Estupiñán es brutal y bueno, es un chaval todavía joven, Manu, pero bueno, tampoco olvidemos, como bien has dicho, que volverá al Atlético de Madrid. Lo mejor que le puede pasar a Osasuna es que Manu le dé competencia a Juan Cruz y quien acabe jugando, en cierto modo, sea Juan Cruz, porque es el jugador de Bueno, Osasuna. o Asier, no descartemos que con la juventud de Manu Sánchez, si tiene minutos, qué mejor sitio que Pamplona para crecer. Lo hemos visto con otras cesiones de equipos potentes. Recuerdo Juan Fran con el Real Madrid Soldado, por ejemplo, en esa época, ¿no? Que venían varios futbolistas de la cantera blanca. ¿Por qué no el Atlético de Madrid? Si ve que el chaval juega con asiduidad, que lo está haciendo bien, que está creciendo, con 21 años no tendrá sitio, vete a saber, en el Atlético de Madrid, y si dicen, oye, pues mira, ahora con 20, 21 años aún no, pero otro añito, que Estupiñán, recuerdo, estaba cedido por 2 temporadas a Osasuna, aunque solo finalmente se quedó una, ¿eh? Es más, como ya por pensar en futuro, voy más allá. Imagínate que el Atlético de Madrid, como parece, acaba ganando el campeonato, eso será dinero para las arcas del club y ya sabes, cuando hay dinero siempre buscan en gastarlo en fichajes. Por tanto, igual le cierran la puerta a Manu y como bien dices, Manu se queda otro añito, nunca se sabe. Al final el jugador juega donde él quiere, por mucho que haya contratos de por medio. Lo estamos viendo, salvo burofaxes, sí. Los futbolistas juegan donde quieren. Eso es. Venga, vamos a hablar de la actuación arbitral de Estrada Fernández. Ya os adelanto que al final de este vídeo vamos a conectar con un árbitro navarro que ha llegado a categoría nacional. Él es Jaime Caparrós. Enseguida le saludaremos y nos dará su análisis arbitral. Le va a suspender, ya os adelanto la nota de suspenso, pero explicará esas jugadas polémicas principalmente. Y bueno, hoy estrena sección aquí en la página web. Gonzalo, empezamos con la falta, así la señaló Estrada, de Manu Sánchez. Luego se vio en las imágenes como quien recibe la falta era Manu Sánchez e incluso una falta de cartulina roja, diría yo. No sé tú qué piensas. Sí, sí, un amarillo anochecer por ese tono anaranjado hacia Luis Suárez, porque no solo le pisa, que ya, por ejemplo, lo vimos en el partido del Promesas de la semana pasada ante el Tudelano, donde 2 pisotones de Álvaro Muro, del canterano, en el minuto 1 y en el minuto 9, pues mira, se fue a la calle y el Promesas estuvo con 10. Ahora los pisotones, prácticamente cuando llegas tarde por un mal control, etcétera, es amarilla, pues el pisotón que recibió en el tobillo, que se lo podía haber roto Luis Suárez a Manu Sánchez, y encima porque pegó un grito el colombiano, se tiró al suelo y le señalan la amonestación al futbolista del Club Atlético Osasuna. La verdad que algo incomprensible. ¿No crees que ahí tendría que haber entrado el VAR? Viendo que es una acción fragante, porque luego ya le condicionas a Manu Sánchez el partido y quizás por eso fue sustituido en el descanso. Hombre, el VAR entraría si considera que es roja para Luis Suárez, cosa que dejaría en muy mal lugar el VAR o el árbitro en la sala BOR a su compañero que ha mostrado la amonestación a Manu Sánchez antes de que le avisaran. Imagínate pasar de una amarilla a un jugador de Osasuna a una roja al rival. Es que el árbitro... Es que no. A mí me recuerda, es complicado. A mí me recuerda la situación, salvando las diferencias, a la tarjeta amarilla que le muestran a Juan Fran Torres en el Bernabéu cuando Pepe le hace un clarísimo penalti y le sacan amarilla a Juan Fran por tirarse. Es que viene a ser lo mismo. Quien recibe la falta, además una falta grosera, es sancionado. En su día se dijo, esto es un error gravísimo, con la tecnología se evitaría. Ahora tenemos la tecnología y no se ha evitado. Estamos viendo a lo largo de esta temporada, no solo en los partidos de Osasuna, sino en otros muchos, que la tecnología no evita los errores. ¿Por qué? Porque el que está en la sala BOR es una persona y interpreta unas imágenes. Lo que sí que está ocurriendo, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho, y alguna vez lo hemos comentado en la tertulia en Zona Mixta, es que cuando el árbitro acude al VAR, claro, si le ponen frame a frame y le paran en un frame, claro, imagínate, estamos tú y yo, me haces así, se para así, me estás tocando la nariz, pero igual me has hecho así y no noto nada. En cambio así parece que, vamos, no, es que
es el peligro que está teniendo el VAR y las interpretaciones, que en definitiva ahora no solo se puede equivocar una persona, sino que lo pueden hacer dos. Y ya sabemos también que en el estamento arbitral no se suelen contradecir, y lo estamos viendo, ¿no? Mucho. En lo que decide uno, claro, que puedes dejar en evidencia al otro. Con ese argumento que me dices del frame, llegamos a la siguiente jugada polémica, que claro, tú ves el partido y dices, con tal de no señalar un penalti a Osasuna, se inventan una falta previa. Hombre, no vamos a decirlo así, pero ¿tú qué crees que pasó, Gonzalo? ¿Cómo te explicas? Porque en directo el árbitro Estrada no pitó penalti, señaló córner, si no me falla la memoria, si no me Sí, equivoco sí. bien. Entra el VAR y en lugar de revisar el supuesto penalti, revisan una falta previa donde llegamos a lo que has dicho antes, ¿no? No se aprecia del todo bien que haya una falta de Jonathan Calleri. Si te fijas, cuando el árbitro acudió a la pantalla en el estadio del Sadar, cuando Estrada Fernández se aproximó a ella, Sí. tardaron bastante en ponerle la jugada. Sí. No sé si es que en un principio estaban pensando en ponerle la del penalti, la de la mano, pero es que tardó muchísimo. Se veía ahí, es que se ve perfectamente en televisión, que tardó mucho porque... Y finalmente, claro, todos nos quedamos absortos cuando vimos que le estaban mostrando una jugada anterior que nadie nos habíamos dado cuenta, que el jugador del Granada se cae a la media hora cuando nota un ligerísimo contacto, y es lo que venimos hablando. Es que para mí, si pitas esa falta de Calleri, que además le muestras cartulina amarilla por sacar el brazo, si pitas esa falta sobre Germán, también debes pitar penalti en la acción de Rubén García, creo que era Luis Suárez además, en la que intenta sacar un balón dentro del área rojillo con el 2-1. O sea, si pitas lo de Calleri, apechuga y pita lo de Rubén García, porque también ahí se ve que algo de contacto hay, aunque sea mínimo con el exterior, pero también hay. Es que yo no entiendo. Ahora le escucharemos a Jaime, que como digo, él es árbitro y nos va a explicar esa actuación de Estrada Fernández, pero ya os adelanto que, claro, en el momento que el VAR le hace ir a la pantalla, y le enseñan la supuesta falta de Jonathan Calleri, claro, ahí ya el árbitro ya está condicionado. Él decide si pitarla o no, y si la pita como así fue, como ha sido por llamada del VAR, él está condicionado y muestra la cartulina amarilla y por tanto ya no tiene que interpretar la jugada del penalti, porque además eso sí que es por normativa. Cuando interpretan una jugada de tal magnitud como es un penalti o un gol supuestamente mal anotado que debería ser anulado, tienen que ver desde el toda la inicio de jugada. la jugada. Por tanto, el árbitro actúa bien, el problema está en la interpretación, que interpreta que hay falta y como el VAR le ha llamado, pues tiene que mostrar la cartulina amarilla. Así es como que explica Jaime, que luego él mucho mejor os lo va a decir. Pero bueno, que volvemos a lo mismo, Gonzalo, que otra vez el VAR no está bien utilizado. Interpretación. El videoarbitraje, a ver, lo único 100% exacto en este asunto de la tecnología en el fútbol es la línea de gol. Con el chip en el reloj que le avisan a los colegiados y ya está, como hay en otros países. El VAR está abierto a interpretación. Bueno, ya estamos llegando a la recta final, Gonzalo, no te vamos a quitar más tiempo. Sí que me gustaría tocar 3 temas más, o 4, pero rapidísimamente. Uno de ellos, Roberto Torres, cumplía 300 partidos ante el Granada. Además, no sé si es que deja el balón a Moncayola o se le escapa un mal control, pero lo cierto es que participa en la jugada del tercer gol. Un jugador que levanta por un lado pasiones y por otro lado no pasiones, siempre está la crítica, ¿no? Los cantera o no cantera, pero es indudable, Gonzalo, que tiene una calidad, que es uno de los mejores jugadores de la plantilla, ¿no? Un verdadero guante, pero vamos, desde que estaba en las categorías inferiores y ya lo veíamos. Aún recuerdo un gol de falta que marcó con la selección navarra en el estadio del Sadar, él aún estando en el filial rojillo. Yo particularmente, viendo además la repetición y en la jugada, pienso que intentaba hacer un mejor control, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y que ahí Moncayola, muy
listo, viene de cara y pega ese zapatazo que certifica la victoria del conjunto rojillo. ¿Y qué vamos a decir, no? De Roberto Torres, 300 partidos, ahí es nada, con lo que ha sufrido también este chaval, ha vivido momentos de todo tipo, ¿no? Como el Dragón Khan que hablamos siempre de Osasuna, también ha sido la trayectoria de Roberto Torres en el club rojillo, ¿no? Ascensos, descensos, momentos en el que no jugaba, el pubis que le ha lastrado muchísimo, tuvo que incluso cambiar la alimentación y así, cosa que le ha ocurrido con otros jugadores y mira, físicamente ahí ha ido a mejor a pesar de ir cumpliendo años. El jugador, de momento, fundamental para el Club Atlético Osasuna por esa calidad que atesora, no solo a balón parado, la personalidad que tiene sobre el terreno de juego. Aún recuerdo en los momentos de su debut ahí que se le veía un chavalito tímido y ahora pues el otro día le vimos, por ejemplo, como en el partido cuando estaba calentando en la grada, como no paraba de animar a los suyos cuando le enfocaron, le pudimos ver y todo un capitán con un bonito tándem que forma con Oyer Sanjurjo. Y bueno, hay que decir también, ¿no? Lo que el conjunto que hacen pues con David, con Unai, tampoco nos podemos olvidar de él. Un jugador que es un claro ejemplo de capital, ¿no? A mí me recuerda a Javi Echeverri, ¿no? Javi Echeverri en Fútbol Sala ya decía, yo me quiero retirar en el club en el que estoy, en el de casa. Pues Roberto Torres viene a ser lo mismo, ¿no? Un jugador que prima más estar a gusto en su casa que otros objetivos económicos, deportivos, que dado el nivel que tiene, podría afrontar y salir de Osasuna a otros clubes, pero no. Veremos si se retira como One Club Men y no tiene alguna experiencia así exótica de esas que se suele decir, pero bueno, ya con la familia además, con críos muy pequeñitos y así, aún le quedan unas cuantas temporadas de las que le podemos disfrutar, aunque yo siempre digo, después de que Miguel Flaño no fuera One Club Man, ya me puedo esperar cualquier cosa de todos, después de esa experiencia, ese escarceo que tuvo en el Córdoba cuando parecía que ya iba a acabar su carrera deportiva aquí en Pamplona. Decía Torres este lunes en sala de prensa que con 31 años se ve mejor físicamente que con 21, así por tanto tiene gasolina para el rato. Lo que te he dicho es que hoy día un futbolista, eso que se decía, no, un futbolista es porque se cuida las 24 horas del día. No, es que ahora un futbolista no se cuida las 24 horas del día. Entrena prácticamente las 24 horas del día. Tiene que estar, porque no son pocos los jugadores del Club Atlético Osasuna que entrenan a la mañana en Tajonar y después van a un preparador físico, personal o a determinados centros a las tardes a seguir entrenando. Y lo que te digo, yo creo que la alimentación también ha jugado un papel muy importante en ese estado físico de Roberto Torres y sobre todo en prevenir las lesiones que tuvo en su día y que le fueron un verdadero calvario para él. Pasando un poquito por encima, Gonzalo, es el año de la Copa, centenario de Osasuna, estamos muy cerquita de la final, es el camino más corto para Europa, como decía Javier Aguirre en su día. A mí personalmente me gusta mucho el torneo del CAO, tanto el anterior formato como este. A mí me ilusiona mucho la Copa. Pues a ver, lo estamos hablando después de una victoria, después de que Osasuna salga a los puestos de descenso, después de que finalmente esa mejoría en el juego se frague en un buen resultado y ahora igual tal vez es más fácil de decirlo, ¿no? Pero hace 4 días estábamos pensando, ay Dios mío, el año del centenario, ahí va como baje Osasuna a segunda división con todo lo que ello supone, con el estadio aún por pagar, etcétera, etcétera. A mí no me suele gustar venirme muy arriba muy pronto, pero bueno, Osasuna está con una bonita oportunidad de llegar a los cuartos de final. La Copa, pues, a ver, sería bonito, ¿no? Rememorar. Yo me acuerdo en ese 2005, aún estaba estudiando la carrera en la universidad. Tuve uno de los exámenes más difíciles de cuarto de carrera esa misma mañana, un examen de 3 horas, 4 horas. Acabé, vamos, lo hice volando, porque precisamente volando fui en un avión Madrid-Pamplona, lo justo para dejar las cosas en el hotel y ahí en esa época que estaba trabajando en la cadena COPE en tiempo de juego y poder disfrutar de otra manera, diferente al del aficionado, pero de ese partido. Joder, sería muy bonito, aunque también, como está el tema del público en los estadios,
Pero bueno, a ver, que a nadie le amarga un dulce. Ojalá Osasuna pueda hacer un magnífico papel y pueda continuar más rondas en Copa, pero lo fundamental, lo que da de comer y paga las facturas, eso hay que intentar asegurarlo. 11 del 5 de 2005, es una fecha imborrable para todo el osasunismo. Un osasunismo que se ve representado por una asamblea de socios compromisarios. Salimos al ámbito institucional, Gonzalo, desde que pasó lo que pasó en su día con las directivas de IZCO, de Archanco, la figura del socio compromisario ha cogido una relevancia muy importante, creo yo que una relevancia a la medida de la importancia que tiene la figura de un socio compromisario. No olvidemos que Osasuna es un club deportivo, un club de sus socios. Y claro, siempre que hay elecciones hay revuelo por una u otra razón. ¿Tú cómo has visto el último proceso que al final pues, ha acabado, está judicializado? Pues a mí lo que me sigue pareciendo inconcebible que tengas que votar a 33 personas. Es que me parece una verdadera locura. Y desde ahí ya empiezan todos los problemas, a mi juicio. Uh-huh. Me parece increíble que ese sistema, ¿no?, de votación, 33 personas, es que vamos, me parece una verdadera locura. Y yo creo que ahora estamos viendo que efectivamente así lo es, con todo lo que ha ocurrido recientemente, que ojo, en las últimas también hubo listas, ¿eh? Sí. Que esto no es algo nuevo, que ya se sabía y ya se han tenido 4 años para intentar cambiar un poco este sistema y no se ha hecho. Yo, así como reivindico la figura del socio compromisario, que para mí, para mí creo que es así, la Asamblea de Socios Compromisarios es el máximo órgano de control que tiene Osasuna, y precisamente gracias a que hay una asamblea, Osasuna se libró de lo que se libró en su día con el famoso caso Osasuna. También es cierto que los actuales socios compromisarios, más allá de dudas que pueda haber, se merecen el mayor de los respetos, insisto, mi opinión, pero bueno, ahí está judicializado el proceso. Veremos en qué queda la cosa, pero es triste, ¿no?, que Osasuna, por esta razón, vuelva a estar en un juzgado. Luego también lo que se vio con los mariachis, más allá de la gracia, ¿no?, de verles tocar el mariachi, pero es feo, ¿no?, para la imagen de un club que precisamente en los últimos años ha venido, pues eso, ¿no?, limpiando su imagen, volviendo a ser un club señorial. Volver a estar en estas circunstancias da pena, ¿no?, ya como club, Gonzalo. Y también invita a reflexionar que hay que cambiar también, ¿no? Yo insisto, para mí el sistema de elección, de votación, es que me parece muy engorroso, vamos, con tantos candidatos a elegir, a votar. Nos quedamos con ese apunte. Y ya para terminar, está cambiando el estadio El Sadar. Impresionante cómo está. No sé si tú lo has visto. Bueno, tú ya lo has visto por dentro. En mi caso no he tenido todavía la oportunidad. ¿Qué pensaste? Es lo primero que vistes cuando entraste al estadio. ¿Qué se te pasó por la mente? Pues a ver, siempre que pisamos el césped del Sadar por algún motivo u otro, nosotros obviamente laboralmente, el otro día, recientemente en Navidad, pude entrar porque estuvimos entregando el cheque de Fundación Osasuna de la Lotería de Navidad, en la que participa Navarra Televisión desde que se fundó Fundación Osasuna precisamente. Y la verdad que qué belleza. Y verlo ahí desde el propio césped, normal que todos los jugadores que han pasado por Osasuna, con ese estadio lleno, con ese estadio animando, con ese estadio que como mucho ha sacado pañuelos o bolsas blancas, pero para los árbitros, no para su equipo nunca, sí, es normal que digan que salen como motos. La verdad que muchísimas ganas, no te puedes hacer a la idea. Si la gente tiene, si ya has podido atisbar un poquito el ambiente, te has podido imaginar cuando mirabas alrededor y estaba vacío, y dices, pues estoy lleno, con todo el sonido envolvente que esperemos ahí, es que va a ser una delicia y ojalá llegue pronto, porque también serán buenas noticias de que la evolución de la pandemia, sobre todo porque lo primero que hay que mirar es la salud, va mejorando. Pues Gonzalo, mientras no podamos estar en los estadios, lo seguiremos por la televisión, y en concreto los partidos de Tercera, Segunda B, Deporte Navarro, como siempre, cada fin de semana en Navarra Televisión. Si os animáis, ya sabéis dónde está la Casa del Deporte Navarro, Navarra Televisión, sobre todo con esas retransmisiones cada fin de semana y el repasito por si acaso, que también hay que hacer planes el fin de semana, lo entendemos todo, pues los lunes a la noche.
Pues Gonzalo, te doy las gracias por haber aceptado la invitación de pasarte por el canal, que van a ser muchos más periodistas los que vayan pasando en semanas próximas y ojalá contemos, valoremos buenas noticias en relación a Osasuna, que nos vendrá bien a todos. Ojalá que sí, Asier, y qué menos, a tu disposición cuando quieras. Gracias, Gonzalo. Y ahora nos vamos a quedar precisamente con la valoración arbitral del árbitro con el que podemos contar, Jaime Caparrós. Con él terminamos este vídeo. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Bueno, Asier, con respecto al arbitraje del partido este fin de semana entre el Club Atlético Osasuna y el Granada, a cargo del árbitro internacional catalán Xavier Estrada Fernández, un árbitro joven aunque veterano en la categoría, creo que voy a tener que calificar su actuación como, muy a mi pesar, como deficiente, precisamente por esa categoría de internacionalidad que posee ya desde hace unos años y que me hace ver que tal vez su actuación no estuviese a la altura o el nivel de un partido como este. Si bien es cierto que la gestión y el control del partido fueron buenos, sobre todo en los minutos finales, justo antes del 3-1 de Moncayola definitivo, donde los jugadores del Granada ya empiezan a bajar un poquito más los brazos, pero hasta entonces los jugadores de ambos equipos le dieron bastante trabajo, reclamándole bastantes acciones tanto para un lado como para otro, y ahí supo gestionar y leer el partido de una manera correcta para tener un buen control del mismo. Pero tuvo 3 lunares bastante grandes que deslucen bastante su actuación. Sobre todo uno de ellos influenciado, yo creo que bastante, por la herramienta VAR. La jugada a la que nos referimos es el penalti no pitado dentro del área del Granada por una supuesta mano, pero el VAR, al revisar esa acción, también, como sabemos o deberíamos saber, revisa todo el inicio de la jugada. El inicio de la jugada viene marcado cuando el balón se pone en juego, por ejemplo, un saque de banda, se reanuda el partido, ahí comienza la jugada, o cuando un equipo tiene la posesión del balón, lo pierde y lo recupera al contrario. Ese es el inicio de una jugada nueva y la revisión comenzaría desde ese punto. Entonces el VAR revisó el penalti, pero revisó el inicio de la jugada y ahí vieron un, aunque existente, muy leve contacto de la mano de Caleri en la cara de un jugador del Granada, que exagera bastante el impacto. Consideran que la falta existe, por tanto es merecedora de tarjeta, y el resto de la jugada se va al limbo y con ello el penalti. La segunda jugada, que para mí es una mala gestión del VAR, es un pisotón que recibe el jugador de Osasuna, Manu Sánchez, en donde el árbitro comete un error de apreciación y considera que es Manu Sánchez quien comete la infracción y por tanto acaba amonestando al jugador de Osasuna, cuando se ve claramente en las repeticiones que es justamente al contrario y que es el jugador del Granada quien, con un uso excesivo de la fuerza, es quien pisa al jugador de Osasuna y por tanto la falta tenía que haber sido al revés y haber mostrado tarjeta roja al jugador del Granada. Una acción que creo que debía haberle avisado desde el VAR para corregirlo, porque es un error claro y flagrante. El tercer error, esta vez, benefició al equipo rojillo y es un penalti no señalado justo en el borde del área, pero dentro del área, de Rubén García sobre Luis Suárez, delantero del Granada. Una jugada que quedó en el limbo y que tampoco se revisó en el VAR. En definitiva, buen control del partido, pero unos errores de apreciación importantes y una nefasta utilización del VAR.